singular. Y lo que estábamos hablando anteriormente, fíjense acá en un dibujito, que es lo mismo que se ve en la tomografía: cuerpo estriado, putamen y núcleo caudado, que es esta zona de aquí. Bien, fíjense, el número 1, acá, el putamen; número 2, lóbulo pálido; el número 3, el núcleo caudado, que viene a ser este de aquí; y número 4, la ínsula. Todo esto se ve afectado también aquí en lo mismo, en un corte diferente, en la enfermedad de Parkinson. Son los núcleos de la base. Entonces, los ganglios basales son un grupo de núcleos subcorticales que incluyen el cuerpo estriado, que es justamente el núcleo caudado; el núcleo subtalámico, porque esto de aquí viene a ser el tálamo. Esta línea blanca es el tálamo por donde cruzan toda, ¿se acuerdan el muñequito que dijimos, el homúnculo de Prinfield? Todo lo que está acá en la corteza cruza por este de aquí, que es el tálamo. ¿Bien? Y como esto está al ladito, por eso es subtalámico. Globos pálidos externo, interno y que a su vez está dividido en globos pálidos también en la parte interna, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál va a ser el cuadro clínico de la enfermedad de Parkinson? Dijimos bradicinesia, que significaba movimientos lentos, temblor en el reposo. ¿Han escuchado hablar del temblor esencial? ¿Cuál es la diferencia del temblor esencial y del temblor en el reposo? El esencial es fisiológico, por ansiedad. O simplemente está ahí, ¿no? Que puede incrementarse si uno está más nervioso o ansioso, pero no es ni de reposo ni de movimiento, sino que está permanente y empieza desde la juventud, incluso desde niños, ¿no? En cambio, este es temblor en el reposo. Una vez que la persona hace el movimiento, disminuye el temblor. Rigidez, inestabilidad postural, que esta inestabilidad postural lo que hace es tiende a la flexión, tanto de la columna, de las extremidades superiores e inferiores. Además, microfagia, facies de máscara, que es la que se llama también facie de póker. ¿Por qué? Porque por la rigidez pierde expresión. Disminución en el parpadeo, babeo, voz apagada, disfagia. ¿Qué es disfagia? Y puede haber bloqueo motor, que es el freezing, que sobre todo se manifiesta cuando va a empezar la marcha, y es el bloqueo, que la persona se queda ahí y necesita un estímulo visual para poder arrancar la marcha. Estas son motoras. No motoras, anosmia. ¿Qué es anosmia? Que no huele. Alteraciones sensitivas, puede haber dolor, trastornos del ánimo. Generalmente los pacientes con Parkinson cursan con depresión asociada, alteraciones del sueño, alteraciones del sistema autónomo, disfunción sexual, y con el pasar de los años pueden terminar también en una demencia. Los síntomas iniciales pueden ser variables. Puede haber cervicalgia. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que hay una cultura en flexión, si yo flexiono el torso, o sea, mi columna dorsal, ¿qué tengo que hacer para poder mirar? Es levantar la cabeza, porque si yo estoy haciendo que levante los ojos, no voy a mirar arriba. Entonces, ¿qué significa levantar la cabeza? Extensión. No, lo contrario. Claro, flexión es esto, y extensión. Entonces, si yo tengo cifosis, tengo que hacer extensión del cuello, y por eso cervicalgia. Entonces puede haber cervicalgia como predecesor de la alteración de la movilidad. Bien, el temblor que dijimos, y esto se va agravando con el pasar del tiempo, y peor si no tiene diagnóstico ni medicación. Puede haber fatigabilidad excesiva, temblor en la mano, falta de equilibrio,
la lectura por la misma rigidez se va haciendo cada vez más pequeña. Bien, que esto es característico también en la persona con Parkinson. Ajá, la letra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene la flexibilidad, pierde la pinza fina, entonces va perdiendo todas esas habilidades. El temblor inicialmente puede ser intermitente, suele comenzar en los dedos y luego extenderse a la mandíbula y al cuello, en rítmico irregular, en reposo y disminuye o desaparece con el movimiento del miembro afectado. Bueno, ya ustedes lo ven, ¿ya? Pero es un video del examen físico de Parkinson, ¿ya? Bien, la bradicinesia afecta también, lógicamente, no solamente la marcha, sino todo el organismo, ¿bien? En la cara vamos a tener una facie inexpresiva, disminución del parpadeo, enlentecimiento del habla, alteración en la deglución y en la masticación, por eso también el babeo. ¿Por qué? Porque tenemos la deglución alterada. Entonces nosotros no nos babeamos porque estamos permanentemente tragando saliva, algunos comida. Entonces, eso es una de las causas del babeo, ¿bien? No porque aumenta tanto, sino más bien porque no estamos tragando. Y lógicamente eso también afecta a la masticación. La rigidez muscular va a mostrar una rigidez en rueda dentada mayor en las regiones proximales. O sea, ustedes le hacen como hacen el examen físico. Ustedes quieren hacer la extensión o la flexión y esta no va a ser cuando hay hipertonía, hay una resistencia permanente que ustedes no logran vencer, o si logran vencer es permanente. ¿Bien? En cambio, en rueda dentada va a ir cediendo poco a poco, como una rueda dentada. Eso quiere decir en rueda dentada. ¿Bien? Dijimos la postura en flexión, tanto cabeza, tronco, tórax, y va a progresar a las extremidades. Por eso a veces los pacientes terminan postrados en cama y con la flexión de cadera, flexión de rodillas. Lógicamente, si estamos hablando que hay una postura en flexión, va a haber alteración del enderezamiento, o sea, el paciente no puede ponerse recto, y una marcha propulsiva o festinante, que es lo que les decía, el paciente, encima de que pierde el equilibrio, va a estar en flexión, tiene los bloqueos, entonces va a caminar como cayéndose, y que lógicamente, con el pasar del tiempo, las caídas van a ser frecuentes. Pueden haber bloqueos en la marcha y fenómenos de congelación. Generalmente estos pacientes, para poder arrancar nuevamente la marcha, necesitan un estímulo visual, que suele ser bastones que tienen una luz, y esa luz va así va avanzando. O sea, mientras yo estoy avanzando, porque es el estímulo visual que yo tengo para que esa marcha no sea congelada. ¿Es un lápiz? Sí, no, solo que no sale. Pero ahí en este videito, que seguro tampoco no se va a abrir, ahí van a ver el ejemplo de la marcha característica del Parkinson. Ahora, siempre en medicina todo tiene que ser objetivo. ¿Por qué? Porque para mí puede ser de repente una marcha inestable, lenta, para otra persona puede ser normal, para otra persona puede ser desastrosa. Entonces siempre existen escalas, así como hay escalas para medir fuerza muscular, para medir Glasgow, eso lo hace objetivo. Bien, entonces tenemos la escala del equilibrio, time up and go, es que el paciente está sentado en una silla y ustedes le ponen un cronómetro, y el paciente tiene que levantar, caminar y regresar.
Y eso tiene un tiempo específico para una persona que está en buenas condiciones. Pero lógicamente para una persona con alteración de la marcha, del equilibrio o sea, Parkinson, esto va a estar alterado, ¿no? Mini-Best test, todos estos son test para poder evaluar el equilibrio. La de Berg también, que es cuando ustedes ponen de pie a la persona, le piden que cierre los ojos y normalmente podemos tener un pequeño balanceo, pero vamos a mantener el equilibrio. Cuando es positivo esto, la persona se cae si ustedes no la agarran. Para evaluar la marcha, tenemos igual escala. Prueba de los 10 metros, el paciente va y viene sobre una línea recta que ustedes pueden trazar en el suelo y ver si la velocidad y además si lo hace en líneas rectas, ¿no? Test de alcance funcional mide la distancia que un paciente puede alcanzar con su brazo extendido mientras permanece de pie sin desplazar los pies. Este test predice caídas cuando es menos de 10 centímetros. Fíjense, ustedes paran a la persona y hacen esto. Esto nos va a prevenir para ver si tiene riesgo de caída o no. ¿Bien? Ahora, el que les decía de stand up and go es este de aquí. Se para, va, ustedes le ponen un objeto y regresa y tienen que medir el tiempo que lo hacen, ¿no? Y la característica de la marcha. Ya hablamos al inicio, cuando hablamos de semiología, que hay diferentes tipos de marcha. Ahora, no solamente en cuanto a la parte de los miembros inferiores, de cómo los movemos, sino también cómo hacemos el contacto de la planta. El que hace el despegue es el hallux. Bien, es el dedo principal. Pueden perder cualquier dedo menos ese, porque ese es el que permite el despegue del pie. Entonces, cuando nosotros caminamos, ¿qué hacemos? Talón, planta, punta. ¿Cuál de todos? Lo hacemos automático. ¿Cuál dedo? ¿Cuál de todos? El hallux. El dedo gordo. Mal así, pero... Es que ya están en cuarto año, ya deberían saber cuál es el hallux. Ya, entonces, ya saben. Hay que fijarse igual la característica de cómo es la marcha. Bien, se hace talón, planta, punta. Sigamos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer los diagnósticos? El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, como la causa del parkinsonismo, se basa en 3 categorías adicionales. Primero, nuestros criterios de apoyo, o sea, el examen físico. Criterios de exclusión y signos de alarma, que son los que deben contrarrestarse con los de apoyo y van a permitir nuestro diagnóstico de la enfermedad de Parkinson con el examen físico. Entre otros síntomas hay disfunción vegetativa, puede haber estreñimiento, hiperhidrosis, disfunción eréctil en los varones, alteraciones en la micción. La cianorrea, la salivación es excesiva, pero como dijimos antes, es por un defecto de la deglución. ¿Bien? Entonces, el diagnóstico, cuadro clínico, cómo empezó, esto es progresivo, va empeorando, y se hace una prueba terapéutica. Se le da medicación si con la medicación esta mejora, entonces ahí tenemos también nuestro diagnóstico. ¿Por qué? Porque le faltaba dopamina, ¿no? Y lógicamente la exclusión del parkinsonismo secundario, para saber si es parkinsonismo secundario o enfermedad de Parkinson. O sea, una persona que boxeaba, que lo noquearon, que le gusta estar a los golpes, recibir golpes en la cabeza. Entonces, lógicamente, y joven, probablemente no va a ser una enfermedad de Parkinson, sino más bien un parkinsonismo, ¿no? En las fases iniciales suele haber un error diagnóstico. Diagnóstico de diferenciales, aquí tienen para que ustedes lo lean con calma. Fíjense, la enfermedad de Parkinson, el atípico, porque puede
pueden haber presentaciones atípicas. El secundario, por fármaco, tumor, infecciones, vascular, hidrocefalia normotensiva, traumatismo. Fíjense que hay muchas causas entre las que nosotros tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Doctora, ¿tendría que ver también eso del síndrome extrapiramidal con la enfermedad o con el parkinsonismo? Es diferente. Es que en el libro, cuando estudiamos, digamos, de extrapiramidal, habla y da un ejemplo el Parkinson, cuando se hacen las pruebas y todo eso. Puede ser un diagnóstico diferencial, pero son diferentes. Entre los diagnósticos no solamente tenemos la parte clínica y la prueba terapéutica, son levodopa, sino también tenemos pruebas funcionales, que es donde nosotros emitimos el SPECT-CT. Nosotros lo que hacemos es ver cómo se transporta la dopamina a los centros, a los núcleos basales, que fueron los que vimos en la tomografía, para ver si es que están con una adecuada recepción o no. Fíjense en el temblor esencial, como los núcleos basales están funcionando completamente normal, hay una buena captación bilateral. En cambio, en el parkinsonismo, fíjense cómo esto está alterado. ¿Bien? La fluoroscopía también es un estudio funcional donde, fíjense, en un control normal, fíjense cómo se iluminan ambos núcleos basales de forma normal. Parkinson temprano, fíjense que hay menos captación en un lado y mucho menos en el otro. Y ya en un Parkinson avanzado, fíjense cómo apenas se dibujan los núcleos basales. Estas son pruebas funcionales, ¿no? Donde vemos la captación ahí, que es totalmente diferente a una tomografía o una resonancia. Ahora, el pronóstico. Estamos hablando de una enfermedad que es progresiva, que no tiene cura. Se trata de controlar sobre todo, pero es una enfermedad lastimosamente progresiva. Afecta las actividades de la vida diaria y genera dependencia. ¿Cuáles son las actividades de la vida diaria? Son 5. Comer, dormir, Alimentación, higiene, sueño. En higiene hay 2, aseo y baño. ¿Qué quiere decir? Aseo es afeitarse, peinarse, lavarse los dientes, y ya baño, lógicamente, es bañarse, ¿no? De ahí van 3. ¿Qué van a hacer todos los días? Pero ya dijimos alimentación. Hablar. Ya dijimos. Ya dijimos. Sin cambiar. Vestimenta. Y la otra es caminar, ¿no? Movimiento. Esas son las 5 básicas. ¿Cuáles son las las 5 actividades de la vida diaria, que ustedes siempre las van a ver cuando vean alguna evaluación funcional. Siempre van a escuchar hablar de las ABD, que son actividades de la vida diaria, que existen igual escalas para medir qué actividades uno puede hacer y si es dependiente, semidependiente o independiente. Bien, entonces, lógicamente, la alteración de esta va a generar dependencia de terceras personas. El Parkinson sin tratamiento puede tener una sobrevida de 10 años sin tratamiento y representa una mortalidad 3 veces mayor que la población en general, porque generalmente por sobreinfección. Y el tratamiento con la levodopa, lógicamente, ha mejorado la sobrevida, ¿no? Pero mientras más temprano, mejor. Fármacos que podemos dar: anticolinérgicos, amantadina, levodopa, antagonistas dopaminérgicos, inhibidores de la MAO, y en última, ya ahora se está utilizando lo que es el tratamiento quirúrgico, ¿no? Ya más moderno. Silencio. En los anticolinérgicos, ¿qué es lo que estamos buscando? Lógicamente es anti. ¿Qué quiere decir? Que estamos
bloqueando los receptores muscarínicos centrales. En las fases iniciales puede utilizarse como monoterapia. Puede producir, sí, alteración de la memoria, estados confusionales, alucinaciones. Por eso es que no se utiliza de manera libre. Bien, el tratamiento no debe suspenderse de forma brusca. ¿Por qué? Porque nosotros estamos inhibiendo receptores que son fisiológicos y que si cortamos de golpe podemos producir más bien síntomas no deseados, ¿no? La mantarina es un antiviral con propiedades dopaminérgicas y antiglutaminérgicas. Tiene similares efectos a la levodopa, menos intensos, pero su efecto es limitado. O sea que si estamos hablando de un tratamiento a largo plazo, esto lógicamente ya quedaría en segundo plano, no como el medicamento ideal. La levodopa es el fármaco hasta ahora más eficaz. Se metaboliza a dopamina, que es lo que nosotros queremos administrar, en los ganglios basales por acción de la enzima dopa-descarboxilasa. Se administra junto a un inhibidor periférico de esta misma para evitar su metabolización, ¿no? Y, a ver, vamos a ver si acá. La forma de administración, primero es en bolo y luego tenemos que dar en horario. ¿Para qué? Para alcanzar que estos picos se formen continuos. No, si nosotros damos, qué sé yo, cada 8 horas, esto va a bajar y va a subir. Va a bajar, en cambio nosotros queremos un efecto que sea casi continuo, ¿no? La dosis se va aumentando según cómo responda la persona al tratamiento y esto se va viendo lógicamente la dosis ideal en pocos días, ¿no? Después de su inicio en la persona. Ahora, ¿hay alguien que está hablando? Ahora, dijimos que por la alteración del equilibrio, por la mala postura, por la flexión, tenemos caída. Por lo tanto, nosotros cuando un paciente va al consultorio no solamente tenemos que hacerle una receta y decirle vaya a hacer, sino que tenemos que darle también, pautas de alarma, que quiere decir, mire, si este medicamento no funciona, hay que hacer esto. Si este medicamento le trae de repente síntomas secundarios que nosotros sabemos que puede traer, entonces vuelva a la consulta. Esas son pautas de alarma. O lo mismo ante una enfermedad. Por ejemplo, si tenemos dengue, ¿cuáles son las pautas de alarma, por ejemplo, del dengue? Petequia. Dolor retrocular. Sí, puede ser. Calofrío. Eso puede ser fiebre, digamos. Vómito. Diarrea. Vómito, diarrea, pero tal extremo que haya deshidratación, Claro. dolor abdominal, porque puede ser un compromiso hepático, distensión abdominal, cefalea muy intensa. Entonces, uno tiene que darle síntomas de alarma para que el paciente vuelva a la emergencia, si es que los tiene, ¿no? Puede ser sangrado, doctora, en sí. Exactamente. ¿No sangraste las encías? Depende de la fase en la que esté. Si está en una fase de mucha rigidez, no. No. Bien, entonces, en el Parkinson, sabiendo que hay caídas frecuentes, nosotros tenemos que darle tips a las personas para eso, ¿no? Entonces, y usar instrucciones verbales como contar, alargar el paso o subir más la rodilla. ¿Para qué? Para evitar las caídas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lógicamente decirle que en su casa no tienen que haber muebles chicos que les produzcan riesgo de caída, alfombra, traguitos, bordes en los baños, señales visuales que dijimos, por ejemplo, lo del bastón, para que con la parte visual evite el bloqueo que va a haber en la marcha, valorar el miedo, lo que le supone caminar, y lógicamente dejarse ayudar, evitar situaciones estresantes, o sea, decirle que no se preocupe. Si tarda, no importa. Lo importante es que no se caiga. Aprovechar el momento
momento del pico de la medicación para exponer a pacientes en espacio. ¿Por qué? Porque dijimos que la medicación va en pico. Entonces, si yo sé que voy a salir, coordinar el horario para que el máximo pico de acción, exactamente, y anticipar los recorridos con la mente. Es decir, bueno, voy a caminar hacia allá, que más o menos van a ser unos 15 pasos. O sea, planificar y tener un contacto visual para evitar esos bloqueos de la marcha, ¿no? Y lógicamente tener un ayudamarcha que puede ser un bastón, un burrito. Se acabó. ¿Preguntas?